lectura del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer, y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió decir a Joab: mándame a Urías, el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos sus servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab que le mandó por Urías. En la carta había un escrito: poned a Urías en primera fila, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retiraos de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida. Trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa. Entre los servidores de David murió también Urías, el hitita. Palabra de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía:
tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Celebramos hoy Santo Tomás de Aquino, un santo grande que ha tenido, vamos a decir, una influencia enorme, tanto, vamos a decir así, en la historia de Europa occidental, como de una forma mucho más especial en la Iglesia Católica, hasta el punto de que en más de una ocasión los papas se han pronunciado más o menos diciendo que los estudios filosóficos, etcétera, teológicos, en los seminarios, en los centros de estudio católicos, sean conforme a lo que enseñó Santo Tomás de Aquino. Él fue un fraile dominico en el siglo XIII y digamos que, y por lo que está canonizado, sobre todo por eso, ese fraile dominico humilde, muy al comienzo, vamos a decir, de la orden que fundó Santo Domingo de Guzmán, con esa voluntad de ser mendicantes, de ser predicadores. Eso era lo fundamental, la orden de predicadores, con una vida mendicante, sencilla, pobre, en un momento en que, digamos, que había una cierta relajación en muchos estamentos de la Iglesia y también habían surgido aquellos movimientos cataristas, religenses, puristas, y en ese contexto surgieron dos órdenes religiosas que han tenido en aquel momento tuvieron una influencia decisiva, beneficiosa a favor de la Iglesia y lo han seguido teniendo también después, que fueron los franciscanos, fundados por el Congrero de Asís, y los dominicos, fundados por Domingo de Guzmán. Santo Tomás de Aquino era del sur de Italia y, como he dicho, entró en esta orden de predicadores, que su carisma fundamental era predicar y predicar. Él tenía una capacidad intelectual impresionante y dejó, o nos ha dejado, una obra impresionante también. Es decir, como en aquella época, siguiendo el método escolástico, de muchas veces poner una cuestión, poner las cosas que parecen en contra de la respuesta y después responder y ir luego después diciendo por qué esas respuestas, etc. Esa capacidad grande que dio Dios a Tomás de Aquino, como decía, se basó mucho en Aristóteles de la época griega, que no era cristiano, pero que él encontró en el dimorfismo, en toda la
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la resurrección del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Y si ofrezcanse mutuamente la paz. Y aquí el
Eskerrik asko. Urte berteze. Mila esker, bai.